El Malpensante es una revista que ya está a punto de cumplir 20 años. Entonces, después de 20 años, pues se hacen casi como inevitables los balances. Por un lado está todo lo que se ha hecho a lo largo de este tiempo, que creo que es bastante satisfactorio. Y por el otro está cómo nos vamos a reinventar, cómo vamos a pensar ese futuro que viene ahora para el Malpensante. Entonces, estamos en muchos sentidos tratando de volver a hacer una nueva revista. Y eso pasa por darle un nuevo diseño, por supuesto, pero también hacer una publicación que se parezca y al mismo tiempo sea una evolución de la que hemos hecho hasta ese momento. En los números que vienen se va a empezar a ver eso de lo cual te estoy hablando. Con respecto a tu trabajo, hacía mucho, escuchaba del cuento al canto, que era del canto al cuento, sí, con Alberto Salcedo Ramos, y que era, digamos, un programa radial donde se hacía un recorrido, pues digamos así, echando cuento, para mí, ¿no? Echando cuento, pero también a través de la música, ¿no? Donde la música también cuenta, donde la música también narra. Entonces, digamos, ¿cómo nace ese concepto y para quién se hace? Inicialmente eso fue una propuesta de la radio, lo que entonces se llamaba Señal Colombia y hoy en día se llama Radio Nacional. Tú sabes que les gusta bastante cambiar de nombre. Alberto y yo los dos venimos de la tradición escrita y por diferentes razones nos interesaba foguearnos en un medio como el radial, que está exactamente en las antípodas, porque la palabra escrita uno cuida mucho lo que hace, corriges, pules. En cambio la radio es el reino de la imperfección. Uno va hablando y bueno, si pronuncia algo mal eso se queda así. La posibilidad de enmendar los errores es prácticamente mínima. Esa es paradójicamente la gran virtud de la radio, porque uno lo siente como una conversación como muy natural, a diferencia de la escritura que se siente siempre como algo muy meditado. Entonces en ese programa queríamos hacer confluir dos cosas. Por un lado, el gusto enorme de Alberto y mío por la música y por el otro, nuestra pasión literaria. Y de ahí salió la idea de hacer del canto al cuento, que como tú lo acabas de decir, básicamente es tomar la música como pretexto para contar historias alrededor de ella. La música tiende a ser muy mitológica. Hay leyendas sobre los músicos, leyendas sobre las canciones, hay historias a veces hasta inverosímiles sobre cómo se compuso determinado tema. Entonces todo eso confluye en lo que hacemos en esas 2 horas. Es un programa que quiere ser muy ecléctico, muy extravagante y tiene un elemento de improvisación importante porque Alberto prepara de manera minuciosa su parte, yo hago también lo mismo, pero nunca nos contamos qué vamos a hacer en el programa. Entonces cuando nos ponemos ahí en el estudio no tenemos la menor idea de cómo se va a desarrollar esa cuestión. Entonces lo que tratamos es de hacer que aparezca como una empatía, de que haya como buen humor y que se vea la forma en que uno consume la música, porque uno tiene como relaciones muy diferentes con lo que escucha, ¿verdad? Hay canciones que a uno le gustan e incluso bastante, pero no necesariamente porque las considere buenas. Entran otro tipo como de juicios de valor en eso. Entonces siempre estamos tratando de cambiar en el programa las cosas que hacemos, porque la gente se aburre y estamos tratando de que no se aburra. Mario, hace un tiempo, pues ahora que estamos hablando de la radio, pues siempre hemos pensado, y creo que lo aprendí también en mis clases de periodismo, que la radio también es un medio que hace memoria histórica, ¿no? Y que o sea, utiliza los elementos de la música, el sonido y todo ese tipo de elementos para contar, para narrar. Digamos que también ha sido un medio que ha quedado en el olvido y que puede ser la parienta pobre de todos los medios que hay a nivel nacional o mundial, ya sea la web, que está en primer lugar, la televisión y demás. Digamos, en ese panorama,
¿cuál es el punto? Y viendo también la experiencia que tuviste en el Malpensante, digamos, ¿cuál es el panorama del periodismo cultural actual en el país y en Latinoamérica? Mira, te respondo primero una cuestión. Yo tengo la impresión de que en Colombia la radio continúa siendo muy poderosa. Incluso si la ponemos lado a lado con otros medios, con la televisión, por ejemplo, con los periódicos, la radio sale ganando bastante ventaja. Hay una cuestión que a mí me lo explica, es que tú puedes oír radio mientras haces otras cosas. La radio es como una compañía y ese elemento no hay que desdeñarlo en absoluto. O sea, uno no puede ver televisión de manera pues real mientras está cocinando, mientras está escribiendo un artículo o alguna cosa. En cambio, la radio está ahí como un fondo sonoro que sirve para combatir la soledad de las personas, para sentirse acompañados y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, creo que lo que pasa en Colombia también está pasando en muchas otras partes. Fíjate que la radio ya ha llegado, claro, hay emisión en vivo, en directo y eso, pero mucha gente lo que hace es oír los podcasts o los programas especializados en el momento en que quiera. Hay una especie como de radio a la carta. Y en ese sentido, la radio que, en efecto, parecía esa pariente pobre, se ha convertido de un momento a otro en algo muy moderno. Y además está como indicando el camino sobre cómo vamos a consumir productos culturales en los años que vienen. Ahora, esto te lo enlazo con el periodismo cultural en Colombia. Siempre ha tenido una tradición como simultánea, como de mucha pobreza y de mucha riqueza. Con eso lo que quiero decirte es que la presencia que hay en los medios en general, cuantitativamente hablando, es muy menor. Siempre están relegadas a las páginas interiores, siempre son las secciones que tienen menor espacio y a menudo el cubrimiento que se hace en ellos equipara la farándula, el entretenimiento con la cultura. Pero al margen de eso, hay una gran tradición de revistas o de espacios culturales en que todo lo que en ese periodismo grande, masivo se hace, tiene otro contexto. Entonces ahí encuentras textos muy largos como los que publicamos nosotros o los que publicaba la revista Número o lo que publicaron muchos años atrás Mito o la revista de las Indias o ¿cómo se llamaba la revista que hacían en Barranquilla? Bueno, se me va la paloma en este momento. Y esas dos tradiciones coexisten y se alimentan mutuamente. Comparativamente hablando, a mí me parece que el periodismo cultural colombiano, en contraste, en comparación con el de México o Argentina, tiene un nivel más bajo. Pero también la crónica colombiana o la narrativa colombiana es un género, en algunos casos son de las mejores cosas que se están haciendo en América Latina. Entonces no hay manera como de afirmar tajantemente que hay un estado para definir eso. A veces está de una forma, a veces a otra, está en permanente movimiento, es muy dinámico. Yo creo que la última pregunta, quisiera que me respondieras, o por lo menos ya que tú hablaras sobre la nueva publicación que hiciste. Mira, el último libro, que es un libro también de conjunto como otros que he hecho yo, es sobre la historia de los cafés en Bogotá. Bogotá, y eso hay múltiples testimonios de eso, era una ciudad que sobre todo en el centro estaba repleta de cafés. En algunos casos llegó a pasar que en un mismo local funcionaban 2 cafés. Y eso definió mucho lo que era la ciudad. Bueno, estamos hablando de una época en que era una ciudad muy pequeña. A mucha gente se le olvida que hasta 1948 Bogotá no superaba los 400.000 habitantes. Después, cuando toda la violencia, la ciudad empezó a crecer de una manera como vertiginosa y esa tradición de los cafés empezó a desaparecer. Pero antes de eso, todo pasaba en los cafés. La gente se daba cita en los cafés, la política se hacía en los cafés, la literatura se hacía en los cafés
Y Bogotá, que hoy en día es una ciudad agresiva, una ciudad difícil, en ese entonces era una ciudad muy abierta como al diálogo, al humor, a la polémica. Era una ciudad hospitalaria. Hoy en día es difícil pensarlo, yo lo sé, pero uno en este libro ve reflejado eso. Entonces, lo que hicimos fue tratar de recuperar todo el material gráfico, todas las anécdotas, todas historias olvidadas alrededor de estos cafés, porque esa vida era muy, muy diferente. Pues nada más para darte un ejemplo, era común en algunos cafés que los pocillos estuvieran numerados y ese pocillo solo lo utilizaba determinada persona. Hoy en día, en la actualidad, algo así sería totalmente impensable. También la costumbre de tomar café era totalmente distinto. En esos años era común que se mezclara el café con, por ejemplo, con las habas. Entonces las molían junto con el café y eso hacía que el líquido tuviera unos colores como un poco inquietantes, así. Y a veces sabía espantosamente. Esta costumbre de tomar actualmente cafés premium, cafés muy buenos, en ese entonces no se veía por ninguna parte. Y de ahí que todavía hasta el presente dure la idea de que en Colombia, que es uno de los países productores del mejor café del mundo, se tenga la convicción de que tomamos café muy malo. Eso apenas ha estado cantando. Entonces, el libro pues recuerda con personajes, hubo personajes como el poeta León de Greiff, que prácticamente toda su actividad literaria transcurría en el contexto de un café. Eso también. Mira, los cafés no era una regla, pero no era habitual que las mujeres entraran a los cafés. Entonces también se recuperan personajes como Emilia Pardo Umaña, una periodista bogotana que empezó a trabajar en los años 30 y que iba a los cafés como un gesto de desafío a las convenciones que habían en la época. Es decir, que los cafés también hacían parte como, eran el epicentro de una sociedad, digámoslo así. Y ahí ocurría... Y además eran el epicentro de la vida intelectual. Como te dije, ahí pasaba todo, o sea, ahí se conocían los nuevos poemas, la novela que estaba escribiendo alguien, había muchísimos chistes, había, como digamos, mucha tradición del disparate, de la anécdota, del juego de palabras, todo eso se cultivaba en los cafés, y el buen humor, eso que desapareció, ese rasgo que desapareció de la vida bogotana.